Bueno, se nos presentan problemas con enteros. Estos problemas son similares, son muy parecidos a los problemas que aparecen en la guía número 9, me parece que es. ¿Ya? Que esa es la guía de problemas. Ahora, para poder resolver estos problemas, vamos a utilizar justamente problemas que son, básicamente son los mismos, ¿ah? Lo único que le cambié los números. ¿Ya? Entonces les van a servir prácticamente como una guía paso a paso de cómo se resuelven estos problemas. Bueno, de una de las formas, porque recuerden ustedes que en matemáticas siempre hay muchas formas para resolver los problemas. Entonces aquí ustedes ya debieron haber copiado el problema número uno. Lo vamos a leer, vamos a subrayar y lo vamos a resolver como siempre. Ya como ya deberían estar todos acostumbrados. Dice, una cámara de frío se encuentra a menos 8 grados Celsius. ¿Ya? Primero. Después dice, si cada 10 minutos desciende 3 grados Celsius. Entonces aquí tenemos una razón de cambio que se llama. ¿Ya? Porque esto lo vamos a escribir nosotros, de hecho lo podemos utilizar como razón. Dice, cada 10 minutos desciende 3 grados Celsius. El desciende también es importante porque nos va a indicar con qué signo está ese 3 grados Celsius. O sea, si se suma o se resta. ¿Qué temperatura tendrá al cabo de una hora? Ya, aquí nos dan el tiempo también por el cual va a descender. Entonces vamos a seleccionar los datos. Los voy a escribir aquí abajito. Ya, aquí ya tengo los datos seleccionados, pero hay que hacer una acotación. Si ustedes se fijan aquí, me preguntaban qué temperatura tendrá al cabo de una hora. Ahora, si yo quiero hacer ese cambio de horas a minutos, yo tengo que preguntarme cuántos minutos hay en una hora. Entonces, en una hora, obviamente son 60 minutos. Y lo vamos a trabajar nosotros en minutos para no afectar el de arriba y no trabajar con decimales. Si yo quisiera pasar esto, trabajarlo en horas, tendría que pasar esos 10 minutos ahora y me quedarían decimales. Por eso no me conviene más pasarlo todo y trabajarlo todo en minutos. Ya, aquí ya tenemos los datos seleccionados y ahora vamos a tener que comenzar con nuestra, ya el plantear el ejercicio y resolverlo. Primero vamos a hacer un dibujito para que nos ayude a entender este problema, a guiarnos. Vamos a dibujar un termómetro. El menos 8 grados estaría por aquí, ¿ya? Menos 8 grados Celsius. Y yo iría haciendo saltitos de 3 grados Celsius negativos cada vez, o sea, iría bajando 3 grados, ¿ya? Si fueran positivos, iría para arriba, pero en este caso voy a ir para abajo. Entonces aquí, el primer saltito me llevaría por aquí y bajaría desde los menos 8 grados hasta los menos 8, 9, 10, 11. Me bajaría hasta los menos 11 grados Celsius. Ya aquí, en este lapso de ahí, hay 10 minutos. ¿Ya? En 10 minutos bajó todo eso. Nosotros vamos a tener que repetir ese saltito que ocurre cada 10 minutos. Vamos a tener que repetirlo una cantidad de veces hasta llegar a los 60 minutos. Y ahí vamos a ver la temperatura que nos va a dar. Los chicos acá ya me dieron la respuesta de cómo lo calculaba, pero quiero explicarlo de una forma matemática. Porque ellos dijeron, ah, claro, aquí tengo 10, después voy a tener 20, 30, y fueron contando. Y así llegaron a los 60 minutos, que en realidad les dio 6 veces. Matemáticamente eso, ustedes lo tendrían que hacer así. Yo tengo que cada 10 minutos va a haber un salto. Y si ahora tengo 60 minutos, ¿cuántos saltos de 10 minutos hay? Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿cuántos saltitos de 10 minutos hay en esos 60 minutos? O sea, ¿cuántos 10 minutos yo puedo obtener de esos 60 minutos? Básicamente, tengo que repartir 6. esos 60 minutos en saltitos de 10 minutos. Entonces, por eso es lo que tengo que ver yo, y yo lo anoté aquí, como cuántos cambios iban a haber. Entonces, cantidad de cambios, yo lo iba a calcular viendo cuántos 10 minutos puedo sacar de esos 60 minutos. O sea, cuántos saltitos de 10 minutos van a haber en esos 60 minutos. Y eso es una división. 60 dividido en 10. 60 dividido en 10, 6. Entonces van a haber 6 cambios. ¿Ya? Van a haber 6 cambios de 3 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ahora lo que me queda hacer es ver justamente cuánto es la temperatura que va a descender. Entonces vamos a anotar aquí
temperatura que desciende en esos 60 minutos. Pues yo voy a poner lo que cambia cada 10 minutos, que son esos menos 3 grados Celsius, y los voy a multiplicar por la cantidad de veces que cambió, que fueron 6 veces. O sea, este saltito que dibujamos aquí se va a repetir 6 veces. Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Ya? Lo que calculé ahí era cuántos saltitos de estos que dibujamos aquí iba a tener. Porque si tú haces el dibujo, claro, aquí son 6 nomás, pero imagínate que tuvieras que saltar 524 veces, lo que había dicho antes. No te alcanzaría el cuaderno. Por eso es importante que lo traslademos a la notación matemática, porque nos va a simplificar las cosas cuando sean exageradamente grandes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esos 3 grados Celsius negativo repetido las 6 veces que va a cambiar. Sería 6 por 3, 18, y negativo por positivo, negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en esos 60 minutos va a cambiar 6 veces la temperatura, ¿ya? Y que en el fondo esas 6 veces que va a bajar esos 3 grados Celsius son en total 18 grados Celsius. ¿Ya? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y ahora nos quedaría simplemente agregarle, que en este caso sería juntar esta temperatura con la temperatura inicial. ¿Ya? Ahora, cada vez que hay un cambio de temperatura, ese cambio puede ser positivo o negativo, pero siempre se va a notar con un más, ¿ya? Porque es una variación de temperatura. ¿Cuánto varió? Puede variar 18 grados o puede variar menos 18 grados, ¿ya? Entonces, ahí va a haber un juego con el más menos muchas veces, que obviamente lo vamos a tener que transformar. Entonces vamos a ver ahora la temperatura final. Vamos a anotar nuestra temperatura inicial más el cambio. Siempre va a ser esto, ¿ya? Más la temperatura que cambió, ¿ya? O la temperatura que desciende en este caso, más el cambio. Entonces, en este caso, nuestro cambio es negativo. Por eso es que nos va a quedar ese más menos. Mira, temperatura inicial la tenemos acá arriba, que son los menos 8 grados Celsius. Entonces la anotamos menos 8. Más, anotamos el más, cambio. El cambio es menos 18. Y aquí no podemos dejar de lado el menos. Menos 18. ¿Ya? Ahora, hagamos el cambio de signo aquí para poder resolverlo. Si tú haces el cambio de signo aquí, más menos era menos. ¿Ya? Entonces, quedó bien feo el menos, cambiémoslo. Menos. Entonces, yo aquí en el fondo tengo menos 8, menos 18. ¿Ya? Los dos son negativos. ¿Se suman entre sí o se restan entre sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Se suman o se restan entre sí? Se suman. Se suman entre sí, ¿cierto? Tenemos menos 18, menos 8. 8 y 8, 16. Anotamos el 6, reserva 1. Tendríamos 1, 2. 26 grados. Y quedaría con positivo o negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Entonces, menos 26 grados. Y ahora nos quedaría dar la respuesta. La respuesta, recuerden que la tienen que escribir con palabras y números. Pero antes vamos a ver otra forma de hacerlo, que es utilizando este cambio como razón de cambio. Voy a desplazar un poquito hacia abajo. Entonces, como es una razón de cambio, la podemos escribir como en una tabla e ir completándola. Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces tenemos el cambio arriba, o la temperatura arriba, la temperatura que va a cambiar, y abajo vamos a poner el tiempo. Ya, lo vamos a dejar solamente como ustedes ya saben que si se le pone el grado se refiere a temperatura, y si no se le pone el grado se refiere a tiempo. Ya, entonces nos va a ir quedando algo así. La temperatura que iba a cambiar eran los menos 3 grados. Y el tiempo que iba a cambiar, o cada cuánto iba a cambiar, iban a ser esos 10 minutos. ¿Ya? Y así podemos ir completándola. Es como completar una tabla, lo que hacíamos en sexto básico. Entonces tenemos menos 3, después iba a ser menos 6, después iba a ser menos 9. ¿Y cuál es el que nos sirve? Bueno, el que nos dice cuál es el que nos sirve sería justamente esto, el tiempo que nos piden. Nos piden 60 minutos. Entonces, como nos piden 60 minutos, nos vamos aquí abajo, ese sería el que nos piden. Entonces, ese de ahí es lo que va a cambiar.
En 60 minutos te va a cambiar 18 grados negativo, o sea, te va a bajar, acuérdate que el menos significa eso, te va a bajar 18 grados. Y ahora nos quedaría terminarlo igual que acá. Ponemos nuestra temperatura final, sería igual, ya se le llama variación de temperatura, pero ya lo escribí como cambio, así que dejémosla así. Temperatura inicial, que eran nuestro 8 grados Celsius, negativo, menos 8 grados Celsius, más el cambio que vimos aquí, que era menos 18. Aquí no le vamos a escribir el 60 abajo, ¿ya? Porque el 60 nos servía para mantener la razón, digámoslo así, y encontrarlo de esa forma allá. Y tenemos nuevamente menos 26. Alguien me dice, ah, pero si lo vimos como razón, entonces lo podemos trabajar con proporciones como lo hacíamos en séptimo básico. Sí, lo podemos hacer con proporciones y de hecho eso es lo más recomendable. ¿Se acuerdan ustedes que existía algo que se llama la regla de 3 simple? Mira, ya dividí la pizarra como en 3 pedazos. Fíjate, voy a hacerlo de 3 formas al final. Existía la regla de 3 simple, que la regla de 3 simple básicamente tú planteabas la razón. ¿Cuál razón? Esa que tengo ahí, que la saqué de la selección de datos, esa razón, la planteo aquí, menos 3 partido en 10, es igual, y ahora yo veo, ah, va a llegar a 60 minutos, los minutos los tengo arriba o abajo, ah, los tengo abajo, entonces lo escribo acá abajo, 60, y ahí yo le pongo una X, ¿y qué hacía para resolver eso? Multiplicaba cruzado, y después dividía con el del otro lado, ¿ya? Multiplico y divido. Entonces tengo menos 3, ah, me faltó anotar la X. X es igual a menos 3 por 60 dividido entre 10. ¿Ya? Resuelvo eso y voy a tener el resultado. Y fíjate, llegamos a lo mismo, 3 formas diferentes. Ese X en este caso era lo que cambiaba. Y ahora de nuevo volvemos a aplicar esta fórmula de acá y nuestra temperatura final nos va a quedar igual. La temperatura inicial, que son los menos 8 grados Celsius, menos 8, más nuestra variación de temperatura, nuestro cambio, que son menos 18. Y ahí nos queda menos 26. 3 formas de hacerlo, el mismo resultado. Espero que alguna de ellas les sea más familiar, la puedan utilizar. Mira, si ustedes quieren utilizar la segunda, es como la más complicada, ¿ya? Y de verdad se los digo, es la más complicada. La más simple para mí, personalmente, es la última forma que les expliqué, ¿ya? Pero si ustedes quieren ocupar la segunda, no hay problema por ahora. Ahora, tienen que pensar, eso sí, que si yo les pongo un ejercicio con números muy grandes, esta tabla que hicimos aquí se les puede ampliar mucho más que una hoja de cuaderno. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Ya, tenemos aquí nuestro segundo problema que dice, en una cámara de frío, baja la temperatura a razón de 2 grados Celsius por minuto. Si la temperatura que registra es de 12 grados Celsius, o sea, esa es nuestra temperatura inicial, ¿en cuántos minutos logrará los 10 grados Celsius bajo cero? Ahí tenemos nuestra temperatura final. Entonces, anotamos los datos aquí al lado, tenemos que la razón de cambio va a ser menos 2. ¿Por qué menos? Porque baja, va para abajo. Entonces, tiene que ser negativo. Menos 2 grados Celsius cada minuto, o sea, cada un minuto. ¿Ya? Ahora, nos dice que nuestra temperatura inicial eran de 12 grados Celsius y la final era de menos 10 grados Celsius. Yo ya dibujé acá y puse un esquema. Recuerden que el dibujito ese es un esquema, no está hecho a la perfección. Y basta con mirarlo una vez nomás para darse cuenta. Y puse nuestra temperatura inicial, los 12 grados Celsius, que están positivos, o sea, están sobre el cero. Y la temperatura final, que vendrían siendo estos menos 10 grados Celsius. Entonces, los saltitos lo hice de 2 en 2, aprovechando el tiro, porque la razón de cambio era de menos 2 grados Celsius cada un minuto. Primero tenemos que ver cuánta temperatura hay aquí de diferencia, ¿ya? Entonces eso es lo primero que vamos a calcular, nuestra diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura, ¿cómo la calculamos? Hay que ver cuánta diferencia hay de ahí a ahí, hasta el cero, y cuánta diferencia hay de ahí, cuánta distancia. Por lo tanto, la distancia, nosotros lo vimos el año pasado, o la forma de calcular qué distancia había desde un número al cero, era sacando el valor absoluto de ese número. ¿Ah? Entonces, si yo saco el valor absoluto de ese número, voy a saber cuál es la distancia. ¿Qué era? Era la distancia que había desde el número hasta el cero. Pero ¿cómo lo encontrábamos? Simple, sacándole el signo al número.
Entonces, por ejemplo, aquí el valor absoluto de un 12 positivo va a ser 12 y el valor absoluto de un 10 negativo va a ser 10. Entonces, con esto de aquí, nosotros encontramos qué distancia hay desde el 12 hasta el menos 10, que sería juntando estos dos. Entonces, nuestra distancia sería 12 más 10, que en el fondo son 22. Estos de aquí son grados Celsius todos. Por lo tanto, nuestra diferencia de temperatura... Oh, me salí y ya no me queda espacio ahí. Nuestra diferencia de temperatura sería esos 22 grados Celsius. ¿Ya? Por otra parte, entonces, nosotros teníamos una forma matemática de hacerlo, en la que sí vamos a obtener el mismo signo, porque aquí fíjate que los 22 grados Celsius están positivos, pero si tú quieres obtener el mismo signo sería lo siguiente. Pones primero tu temperatura final, que serían esos menos 10 grados Celsius, y le va a restar la temperatura inicial. No es necesario ponerle el grado aquí. Y le va a restar la temperatura inicial, que son esos 12 grados Celsius de ahí. Y ahí, como tienen el mismo signo, se suman entre ellos, te quedarían 22 y te quedaría con signo negativo. Menos 22 grados Celsius. ¿Ya? Y esa es la diferencia de temperatura. Ahora, nosotros vamos a tener que ver cuántas veces cambió esa temperatura para ver el tiempo que se demora. Entonces vamos a poner aquí las veces que cambió. ¿Ya? Veces que cambió la temperatura. Vamos a tomar esta diferencia de temperatura, que son menos 22 grados, y la vamos a dividir por esos menos 2 grados que tenemos ahí. Hacemos dividido esos menos 2 grados. ¿Ya? Tenemos negativo dividido en negativo, nos va a dar positivo este resultado. 22 dividido en 2, 11. Entonces, ¿cuántas veces cambió? 11 veces. ¿Ya? De hecho, le podemos poner aquí veces. ¿Y cada cuánto tiempo cambiaba? Cada un minuto. Entonces aquí vamos a ver el tiempo por el cual cambió. ¿Cómo encontramos ese tiempo entonces? Simple, porque cambiaba cada un minuto y cambió 11 veces. Entonces simplemente multiplicamos 11 veces por un minuto. 11 veces por un minuto son 11 minutos. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿en cuántos minutos lograrán los 10 grados Celsius bajo cero? En 11 minutos. Ahora, si lo queremos ver de esta forma gráfica, nosotros habíamos quedado en que teníamos aquí 22 grados Celsius, ¿cierto? Y sabemos que va a cambiar 2 grados Celsius cada un minuto. Entonces, de nuevo, tendríamos que repartir esos 22 grados Celsius, los vamos a repartir en los 2 grados que va cambiando, ¿cierto? 22 dividido en 2, ¿ya? O en el valor absoluto de menos 2, que sería lo mismo. Y ahí nos quedarían esas 11 veces que cambió, o esos 11 minutos, ¿ya? Y ahí habría que multiplicar de nuevo las 11 veces que cambió por 1, y me quedarían 11 minutos, ¿ya? Ahora, si yo lo quiero hacer más gráficamente, basta con ponerle los números aquí. Pues mira, tengo menos 12, aquí sería menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, sigo aquí, 0, perdón, no era con negativo ahí, eso eran los positivos. Ya, los cambio aquí. Y aquí están los negativos, ahí sí. Le sigo restando, ¿cierto? Y aquí llego al menos 2, aquí llego al menos 4, aquí al menos 6 y aquí al menos 8, ¿ya? O bien eso, elimínenlo de su mente, chicos. Ya. Y aquí tenemos entonces la cantidad de veces sería contar ahí cuántos saltitos hay. Pues mira, saltamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí llegamos. Tenemos 11 veces que saltó y sería equivalente a 11 veces que saltó cada un minuto, entonces sería 11 por 1 y tenemos 11 minutos. ¿Ya? Lo mismo, está hecho de forma gráfica, con los valores absolutos y está hecho con la forma que sería como la que más se nos pide. También lo podemos hacer con razones, que ya sería nuestra última forma. Con razones, nuestra razón sería, arriba vamos a poner los grados Celsius, ¿cierto? Lo voy a hacer con otro color mejor para no confundirnos. Ahí ya tengo. Tendríamos menos 2 grados
cada un minuto. Entonces esta es temperatura y ese de ahí es tiempo. Y vamos, menos 2, sigo. Y ahí habría que seleccionar ese, que fue el que bajó esos 22 grados que necesitábamos, ¿cierto? Y que corresponde a esos 11 minutos. ¿Ya? Entonces la respuesta a esto, a esta pregunta que nos hacía más arriba, que era ¿en cuántos minutos logrará los 10 grados Celsius bajo cero? Está aquí, está ahí, está ahí y está aquí, que sería, demorará 11 minutos en lograr esos 10 grados Celsius bajo cero. ¿Ya?